Si te parece bien, Pati, pasamos a la segunda parte, donde vamos a contestar las preguntas del público. Les recuerdo a todos ustedes que pueden hacernos llegar sus comentarios, sus inquietudes, a través de la página del portal de la Academia Institucional de Matemáticas, a través del teléfono, tienen en pantalla el número, y bueno, las escuelas que cuentan con ello también a través de los equipos de videoconferencia. Sí. Bueno, nos dicen, pregunta del estudio. En el bachillerato, el propósito formativo de las matemáticas es muy importante. ¿Qué elementos deberían incorporarse en la metodología Dibsin para tomarlo en cuenta? Sí, mira, me voy a referir al bachillerato de nuestro instituto, del Instituto Politécnico Nacional, que tiene una función bivalente, tiene el carácter propedéutico y el carácter terminal. La metodología tal y como está, funciona perfectamente para el carácter terminal. Y para el carácter propedéutico, los elementos que hay que incorporar son tener muy en claro cuál es la función que tiene la matemática en el nivel medio superior. Que de los estudios que nosotros tenemos es que en el nivel medio superior la matemática tiene que desarrollar habilidades del pensamiento y tiene que ser una matemática que sirva también para apoyar las otras áreas que está llevando el estudiante, es decir, para las demás asignaturas. Entonces, esa es la función. Y la otra, la vinculación que tiene que tener con el nivel superior, que es una de las partes que comentábamos previamente, que ofrece la metodología Dibsin cuando se estudia en el nivel superior, ¿verdad? Entonces, creo que esa sería una de las funciones que tienen en el nivel medio superior la matemática. Okay. En cuanto a la capacitación de profesores, Pati, ¿qué aspectos recomiendas en los que se haga énfasis? Mira, quiero comentarte que con esta metodología resulta que cuando nosotros hacemos todo el análisis de todas las 3 etapas, lo que tenemos hasta ese momento es un listado de temas donde efectivamente sí sabemos por qué darlos y cómo darlos y todo eso, pero cuando tú lo plasmas en un programa de estudios, pues se va a mirar como un programa de estudios, como un listado de temas, igual que los programas de estudios que empecé criticando, pero resulta que nosotros decimos que esos programas de estudio no pueden ir así solos y aislados. Esos programas de estudio tienen que ir con guías para el profesor, en el cual tú puedas especificar los enfoques de cada uno de los temas, las estrategias de aprendizaje más pertinentes, las notaciones que se tienen que dar, etcétera. Y otro elemento más tiene que ir conjunto con los programas de estudios, que es la actualización y formación de los profesores de matemáticas. Resulta que en los niveles medio, superior y superior a nadie nos forman para la docencia, y pues nosotros lo sabemos. Algunos profesores de la normal superior van a dar clases en los niveles de bachilleratos, pero realmente son muy pocos. La mayoría no está formada para la docencia, y en el nivel superior nadie estamos formados para la docencia, más bien tenemos una cierta profesión y nos dedicamos a dar clases. Pero resulta que estos elementos que nos hacen falta para poder dar estos programas de estudio y para poder ser un profesional de la docencia, tienen que ver con conocer la carrera o el lugar donde estás dando clases. Por ejemplo, en el nivel superior, pues la carrera en donde estás impartiendo los cursos de matemáticas. En el nivel medio superior, si es una carrera técnica, conocer bien esa carrera técnica o saber cuáles son las funciones de la matemática en ese nivel. Conocer y tener en claro cuáles son los elementos que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje, cuáles son las diferentes didácticas que hay según los enfoques que existen en la actualidad, cuáles los procesos de evaluación que son muy importantes. Y el otro punto, estar más capacitado en las asignaturas que uno está dando clase. Por ejemplo, si yo soy un ingeniero eléctrico y voy a dar clases de matemáticas, bueno, pues sí tengo un buen panorama, pero eso significa que no soy matemático.
Eso significa que no tengo una visión tan amplia de la matemática para dar clases. Y para dar clases de matemáticas tengo que tener un panorama muy amplio para saber cómo orientar, cómo guiar a mi estudiante. Tengo que abrirle los ojos hacia dónde más va a ir esa matemática. Por ejemplo, no me debo quedar yo con que la derivada nada más se aplica aquí, acá, es una razón de cambio, bla, bla, bla. No, ¿para qué más conceptos quiero yo la derivada? ¿Dónde más me va a servir? Pues me va a servir para modelar otro tipo de fenómenos e incluso hablarles de ecuaciones diferenciales. Es decir, abrirles un gran panorama. Entonces, prepararlos respecto a la materia de matemáticas, prepararlos respecto al proceso enseñanza-aprendizaje, y prepararlos respecto a lo que es la carrera. ¿Por qué? Porque con la forma como nosotros estamos trabajando y diciendo que debe funcionar esta metodología, resulta que el profesor de matemáticas tiene que incursionar en las otras áreas, en las otras materias que lleva el estudiante para poder llevar como eje directriz lo que viene siendo la modelación y la resolución de problemas. Si es que queremos formar a gente calificada, gente capaz y gente que haga desarrollos de vanguardia. Relacionado con lo que nos dices de involucrarnos en las carreras de técnicas de nuestras diferentes escuelas, del CECIT 5 nos preguntan si crees tú que en el área de sociales se tiene que dar el mismo nivel de matemáticas que se da en las escuelas de físico-matemáticas. Bueno, aquí hay dos asuntos. Con esta metodología y el punto de vista que tenemos, pues yo creo que más bien habría que indagar en el área de sociales qué tipo de matemática es la que se requiere, con qué profundidad. O sea, la metodología es aplicable también en las áreas sociales, y eso yo creo que de manera natural va a llevar a que no va a ser la misma profundidad de la matemática para el área de ciencias físico-matemáticas. Casi segura estoy de ello. Por otro lado, hay otra línea de acción curricular que, por ejemplo, se sigue mucho, o no sé actualmente, pero se seguía en lo que era antes la antigua Rusia, en donde se decía, la matemática da una formación integral, una formación muy grande al estudiante, desarrolla habilidades, lo vuelve más analítico, más crítico, y nosotros queremos que nuestros futuros profesionistas sean de ese estilo, sean hábiles de la mente, sean capaces, sean analíticos, sean críticos. Y entonces lo que hacían es que no importaba si el estudiante, ya en la carrera superior, si el estudiante iba a ser matemático, si iba a ser médico, si iba a ser abogado o iba a ser ingeniero, a todos les daban el mismo curso de matemáticas. Pero es otra forma de mirar las cosas. Entonces yo creo que más bien hay que definir qué cosa es lo que queremos, y eso tiene que ver con qué persigue la institución en donde se están impartiendo esos cursos, ¿no? Para poder definir qué cosas se tendría que hacer. Bueno, y en cuanto, hay una pregunta nos preguntan también de la Academia Institucional en cuanto a lo que dices de aplicar tu modelo en nivel medio superior. ¿Cómo podremos formar el equipo especializado que propusiera este cambio en el nivel de nuestro Politécnico? Bueno, yo pienso que la Academia Institucional ahorita tiene un liderazgo que es quien podría instrumentar esta metodología para poder hacer el desarrollo curricular, porque además déjame decirte que yo creo que para cualquier cambio curricular la gente tiene que participar desde un inicio. Si tú llegas y le dices, estos son los nuevos programas, los materiales y todo eso, la gente de manera natural, su reacción es, pues sí, pues a ver, convénceme prácticamente. La gente tiene que hacer suyo el proyecto, tiene que participar desde un principio. No se trata de que alguien desarrolle la metodología y después se la lleve a otros. Se trata de que participe todo el mundo, que contribuya, que sientan suyo el proyecto, que se den cuenta cómo tienen que ser las cosas, que estén convencidos de que así es. Entonces yo creo que más bien aquí entra una labor de sensibilización para poder hacer un estudio de esta naturaleza, donde todo el mundo participe y que al final todo el mundo esté convencido que eso es lo que tiene que ser. Bueno, yo lo defiendo pues porque es la metodología que hemos diseñado nosotros. A lo mejor hay otras instancias, otras formas de mirar
el rediseño curricular y que, bueno, pues también habría la mejor que mirarlo, ¿no? Claro. Bueno, a través del correo nos preguntan, bueno, nos piden que si podrías hablar un poco más sobre la matemática funcional y cómo puede desarrollarse. Bueno, la matemática funcional le llaman a la matemática que va a tener una función específica, es decir, no dar nada más por dar matemáticas. En ese sentido, nosotros estamos trabajando con una matemática funcional, porque es una matemática que tiene una función específica en los cursos que van a llevar de las otras áreas de la ingeniería, y es una matemática que tiene una función específica para la actividad laboral. Pero eso es desde el punto de vista de contenidos. Eso no es todo lo que es la matemática. La matemática es cómo se está dando dentro de los cursos, dentro de las clases, y ahí es donde ya tiene un carácter integral y es una materia formativa. Si yo doy una matemática siguiendo puras reglas, puras recetas, desarrollando pura algoritmia, resulta que esa no va a ser una matemática formativa, porque el estudiante no va a desarrollar grandes habilidades. Tiene que ser una matemática razonada, sabiendo el porqué de las cosas, dando un paso y el siguiente, sabiendo siempre por qué, sabiendo que hay una razón lógica, que no es algo, las cosas no son dogmáticas, que no son recetas, pero eso tiene que ver con el profesor. Eso no tiene que ver con los contenidos, eso tiene que ver con la forma como el profesor está dando esos cursos. Ok. Bueno, desde el Tecnológico de Monterrey, allá en Campus Monterrey, te mandan un afectuoso saludo. Gracias. Y nos dicen, me permito leer, el ambiente en el que surge el conocimiento matemático no siempre surge en la comunidad matemática, sino muy al contrario en un contexto de aplicación. Posteriormente ese conocimiento se somete al rigor matemático para convertirlo en conocimiento matemático. ¿Cómo describirías en estos casos la transposición contextualizada? Sí, efectivamente, el conocimiento nace una gran parte en áreas de aplicación, y yo creo que muchísimo más no nace en áreas de aplicación. Después se formaliza, ¿verdad? A finales de los 1800 empieza a formalizarse, empieza a entrar lo que viene siendo la lógica matemática, para darle una estructura a todo esto, de tal manera que el conocimiento llega a través de los libros y llega como un conocimiento acabado. Resulta que cuando ese conocimiento nosotros tenemos que modificarlo un poco para poderlo llevar al aula, que sea accesible para nuestros estudiantes. Cuando yo tengo ese conocimiento en el aula, y después ya el futuro ingeniero lo va a aplicar en sus áreas laborales, ese conocimiento vuelve a sufrir una transformación, y esa transformación está en función de las áreas de aplicación. Simplemente, voy a hablar de algo que muchos de ustedes ya deben conocer, acerca de la delta de Dirac. La delta de Dirac es una función muy particular, es una función generalizada, que se define como una función que vale 0 en todas partes, excepto en un punto en donde se va a infinito, y que el área bajo la curva es igual a 1. Resulta que los ingenieros y muchos físicos no la trabajan de esa manera, la conciben como una función que vale 0 en todas partes y en un punto vale 1. Es una modificación que han hecho de ese conocimiento, es una transposición que le han dado al conocimiento para poderla aplicar de manera más sensata. Si no le dan esa transformación, no pueden entonces ellos aplicarla. Y así como ese conocimiento, hay mucho otro conocimiento. Es decir, no sé si decir exactamente, esto no lo puedo asegurar, le quitan esa formalidad a la matemática para poderla aplicar. Es algo parecido a eso, y eso viene siendo la transposición contextualizada. Para poderla tener en un contexto tiene que sufrir una transformación en donde de alguna forma le están quitando ese formalismo. Y así como eso tenemos muchos otros ejemplos. Aquí nos piden, del CECI 13, nos llega una pregunta donde va a haber una pregunta. A ver, considera que previo al diseño curricular es necesaria una formación docente para el diseño del mismo e integrar equipos de docentes a las ciencias básicas que recupere la vinculación entre matemáticas, física y química. Sí, Alicia, gusto en saludarte.
Resulta que sí, efectivamente, tiene que haber una vinculación entre los profesores de las otras áreas para esta metodología, para poder entender, porque cuando nosotros analizamos los libros de texto de otras áreas, por ejemplo, los libros de química, y yo soy nada más matemática y no sé nada de química, tengo las nociones de cuando pasé por la secundaria y la preparatoria, resulta que va a haber muchas cosas que no voy a entender. Entonces sí necesito del apoyo de los otros profesores para poder entender estos enfoques. Este análisis de texto requiero del apoyo de otros profesores especialistas. Y de hecho, para este programa de formación y actualización de profesores, necesito esta vinculación entre las ciencias básicas y la matemática, y en general entre todas las áreas de la ingeniería o las áreas de aplicación o las áreas de las carreras técnicas. Sí hace falta esta vinculación. Perdón, una corrección. Esa pregunta fue del CECIT 11 a través de los aparatos de videoconferencia. La confusión vino porque estaba yo por presentar otra pregunta del CECIT 7, donde el profesor José Luis Torres nos dice... ¿podrías dar un ejemplo de algún tema que se incluía en los programas de matemáticas y que no era útil al ingeniero? Sí, claro. Fíjate, Adriana, que esta metodología se ha utilizado de manera parcial en muchas carreras dentro de nuestro instituto y de manera total en una de las carreras, que es la de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica del Politécnico. Y al hacer este análisis, el análisis de textos, o al aplicar la metodología, hemos encontrado cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo, que hay muchos temas de matemáticas que encontramos en los libros de la ingeniería que se requieren y sin embargo no estaban puestos en los programas de estudio. Y hay otros temas que estaban contemplados en los programas de estudio que no se requerían para nada en los cursos de la ingeniería. Y si se quitaban no pasaba nada, porque no formaban parte de esta estructura lógica del conocimiento de la que yo te llamaba. Entre esos temas, por ejemplo, encontramos las funciones de Bessel, las funciones de Green, encontramos que la serie de Fourier en 2 dimensiones se tenía que dar, y esos eran elementos que no estaban contemplados. Por ejemplo, otros temas que estaban en el programa de estudio y que para nada se requieren, tiene que ver con algunos tipos particulares de ecuaciones diferenciales. Si nosotros para esta carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica nos abocamos a las ecuaciones que se utilizan, resulta que el curso que damos de ecuaciones diferenciales se podría reducir bastante. Y en cambio, muchos conceptos y temas que se requieren de la transformada de Laplace, que no están contemplados en ese programa, deberían de estarse dando. Entonces, sí, efectivamente, tenemos muchos ejemplos de temas que no estaban incluidos y otros temas que se podrían eliminar. Aquí tenemos un par de preguntas relacionadas. El profesor Guillermo Carrasco, del CECIT 9, nos pregunta... ¿cómo deben relacionarse las matemáticas en el nivel superior con las del nivel medio superior? Y bueno, también preguntaban si los prerequisitos necesarios que detectaste en ingeniería se cubren actualmente en nuestro nivel medio superior. Eso es, sí. Mira, yo creo que la vinculación entre los dos niveles se establece a través de estas necesidades que tenemos en el nivel superior respecto a estos contenidos que hemos detectado de los libros de ingeniería. Entonces, a través de eso se detecta. De hecho, fíjate que cuando hicimos este estudio en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, a la DEMS le entregamos un listado de todos los temas y conceptos que requeríamos que nuestros estudiantes tuvieran en el nivel superior. No sé qué pasaría, nuestra intención era que se les diera a conocer a todos los profesores, ¿verdad? Porque la propuesta es una propuesta que no prosperó, pero bueno, la propuesta era que los estudiantes del nivel medio superior supieran qué era lo que iban a necesitar cuando ingresaran a las áreas de la ingeniería, sobre todo de la ingeniería en electrónica, que supieran qué temas eran muy importantes, que tuvieran muy en claro dentro del nivel medio superior. Y entonces, de tal manera que nuestra intención era hacer un examen diagnóstico, y si los estudiantes estaban fallos en esos conceptos que requeríamos, tendrían que pasar a unos cursos propedéuticos.
Y si esos estudiantes no tenían fallas en esos conceptos que necesitábamos, porque con antelación ya sabían cuáles eran, entonces podían pasar directamente al primer semestre de la carrera. Esa era la propuesta. Claro que no prosperó por muchísimas razones, pero de esa forma se puede establecer la vinculación entre los dos niveles. Había otra parte de la pregunta que se me fue ahorita. ¿Cuál era? Si estaban cubiertos los prerequisitos. Sí, eso sí. Realmente en buena parte sí están cubiertos los prerequisitos, no totalmente. Resulta que, bueno, todos sabemos que los estudiantes del nivel medio superior del Politécnico son estudiantes que son codiciados por muchas instituciones, son estudiantes que los que vienen siendo en el área de matemáticas, física y química, están muy bien preparados. Y bueno, lo que nosotros hemos detectado es efectivamente que son los mejores estudiantes, los que tenemos, que vienen de las vocacionales, y manejan muy bien la algoritmia, ahí la manejan muy bien, pero las partes conceptuales ahí tienen algo de fallas. Entonces yo creo que hay que retroalimentar la parte conceptual de los estudiantes sin eliminar esta parte de la algoritmia, porque tú sabes que a través de manejar bien la algoritmia y estar reflexionando sobre los conceptos, se puede reconstruir el conocimiento. Entonces, eso no se puede eliminar. Cuando se habla, por ejemplo, espero no salirme del tema, por ejemplo, lo que está ahorita sobre la reforma curricular a nivel secundaria y bachillerato, a nivel nacional, resulta que en el nivel de bachillerato se quieren fortalecer a los estudiantes para las competencias profesionales y que puedan salir al campo laboral. Y en favor de eso se están eliminando cursos centrales de matemáticas como cálculo diferencial integral y están poniendo cursos que tienen que ver con la estadística. Yo pienso que sí es importante la estadística para la cuestión laboral, pero si ese nivel medio superior tiene un propósito propedéutico para que de ahí brinquen al nivel superior, a mí me parece un error gravísimo, que quiten el curso de cálculo diferencial e integral. Es más, ese es un curso que tiene que pasar por la parte algorítmica y por la parte conceptual. Tiene que estar las dos partes, no pueden quedarse con pura parte algorítmica. Y lo que parece ser es que quitan, en la reforma que están proponiendo, quitan esos cursos de cálculo diferencial integral y quieren dejar por ahí una parte que hable de conceptualizaciones. Yo creo que no se puede hablar nada más de conceptualizaciones cuando no tienes la algoritmia. Esa es una postura muy personal que he detectado a través de los más de 30 años que tengo de dar clases con mis estudiantes. Ya experiencia, claro. Bueno, yo creo que sería la última pregunta casi. Sabemos que esta metodología se aplicó ya en varias escuelas, en ingeniería, en ESIME, por ejemplo. ¿Cuál sería tu experiencia? Bueno, mi experiencia es que uno de los elementos que te decía es que hay muchos temas, encontramos muchos temas de matemáticas que no estaban incluidos en los programas, otros que podíamos eliminar. De hecho, fue una experiencia bien interesante, Adriana, porque sabes que la metodología DIPSI nace como algo teórico, es un modelo teórico a partir de la reflexión de los profesores. Este modelo teórico va y se aplica de manera total en la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, y al momento de estarse aplicando empezamos a observar y a mirar muchas cosas que no teníamos muy claras. Entonces regresa y retroalimenta, nutre a la metodología, y de esta forma se construye toda una teoría curricular en el nivel superior, que déjame decirte, Adriana, que con gente que hemos platicado de diseño curricular en varios países, parece ser que una metodología para el nivel superior, con la profundidad de nuestra metodología DIPSI, no existe a nivel mundial, parece ser, de lo que sabemos hasta ahorita. Y bueno, entonces la metodología, lo que quiero decir es que nutre, la aplicación nutre a la metodología. Hemos encontrado estos elementos carentes dentro de los programas de estudio. Hemos encontrado que
cuando fuimos a encuestar a los ingenieros, encontramos situaciones muy curiosas que, bueno, nos duele, y la sabíamos y nos duele, que nuestros ingenieros mexicanos prácticamente no son contratados para hacer ingeniería de diseño, son contratados para otras cosas. Entonces, no encontrábamos, o lo que encontrábamos que era la matemática que aplicaban, era matemática que simplemente con una calculadora lo podían trabajar. El asunto es que no estaban haciendo ingeniería de diseño. Entonces lo que hicimos fue recurrir a instituciones de investigación donde sabíamos que se desarrollaba ingeniería para ver qué cosa es lo que estaba pasando. Como por ejemplo investigación en el Instituto Mexicano del Petróleo, como el Instituto de Ingeniería de la UNAM, como el Departamento de Ingeniería del CINVESTAP, en donde, bueno, encontramos que no solo lo que sabíamos que aplicaban de matemáticas aplicaban, sino aplicaban muchísimas más cosas. ¿Por qué? Porque ahí sí estaban haciendo ingeniería de vanguardia, no en las industrias. En las industrias se desarrolla ingeniería, pero esa ingeniería la hacen la gente del país de donde es esa industria, no nuestros mexicanos. Ahora, eso no quiere decir que por eso ya no tengamos que formar a ingenieros preparados para hacer desarrollos de vanguardia, desde luego que no, sino que más bien hay que tenerlos bien preparados y luchar porque se haga desarrollo de vanguardia, para que se haga ingeniería de diseño dentro de nuestro país por nuestros mexicanos. A ver, perdón, una pregunta más. Del CECIT 2 nos preguntan, los resultados del examen diagnóstico a los alumnos de nuevo ingreso es cercano a 3. ¿Qué debemos hacer ante estos resultados? Pues es un problema muy, muy complejo. Porque del nivel superior nos quejamos que vienen mal preparados del nivel anterior. Del nivel de preparatoria, bachillerato, se quejan que vienen mal preparados del nivel de secundaria del de primaria, etcétera, etcétera. Yo siempre he pensado que hay que ser realistas. Si nuestra realidad es que los estudiantes vienen mal preparados, pues hay que instrumentar acciones para prepararlos y no quejarnos de los niveles anteriores. Por ejemplo, como yo decía, instrumentar cursos propedéuticos para nivelar conocimientos, como por ejemplo, hemos visto que de los contenidos, por ejemplo, que deberían de traer nuestros estudiantes y que no traían, separamos en aquellos que eran muy importantes y que con una simple orientación bibliográfica y de materiales de apoyo didáctico, los estudiantes solos se podían poner al corriente, y otros en los que era imposible, entonces tenían que entrar en los primeros cursos de matemáticas. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar acciones, pero ya, si sabemos que vienen mal preparados, pues rescatar eso poco que tienen a través de materiales, a través de cursos extra clase, a través de cursos propedéuticos, y la verdad no veo otra. Creo que hay que accionar. Tenemos una pregunta más a través de videoconferencia, por favor. ¿Qué perfil debe poseer el docente de matemáticas en el nivel medio superior para vislumbrar alumnos vanguardistas capacitados para el nivel superior? Sí, cómo no. Gracias. El perfil del docente, a través de esta metodología encontramos muchísimos elementos, y entre ellos el perfil que debe tener el docente. Efectivamente, un gran porcentaje, por ejemplo, en las carreras, en las áreas de la ingeniería, un porcentaje como del 20%, o 30% aproximadamente, en la Ciudad de México, en la provincia es más bajo, son matemáticos, mientras que el resto son ingenieros de carreras afines o de la misma ingeniería. Entonces hemos detectado que el perfil que debe poseer el docente para las carreras de ingeniería, para que pueda dar clases de matemáticas, es
aquel que si es matemático tiene que incursionar en las áreas de la ingeniería y si es ingeniero tiene que tener una mejor formación de matemáticas. De hecho, después de haber instrumentado la metodología y habernos dado cuenta de todo esto, diseñamos un programa de actualización y formación de profesores que fue una especialidad, que fue especialidad en docencia de la ingeniería matemática en electrónica, en donde lo que hacíamos era preparar más en matemáticas a los ingenieros y a los matemáticos meterlos a las áreas de la ingeniería, en donde los cursos que recibían, aparte de ser cursos que tenían que ver con cuestiones curriculares, con el proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluación, cuestiones epistemológicas, cuestiones sobre historia, lo que hacíamos también era dar cursos en los cuales se mostraba esta vinculación de las áreas. Por ejemplo, teoría electromagnética vinculada con cálculo vectorial, como por ejemplo circuitos eléctricos vinculados con ecuaciones diferenciales, álgebra lineal vinculada con teoría del control, etcétera, etcétera. Entonces, sí podemos decir que el perfil del profesor de matemáticas en una carrera de ingeniería es que debe conocer muy bien matemáticas y debe conocer las áreas de la ingeniería. Okay. Desgraciadamente el tiempo se agota. Te agradezco otra vez mucho, Pati, tu participación. Les agradezco también a todo el público que nos ha seguido por los diferentes medios y les recuerdo que en la página del portal de la Academia Institucional pueden hacer llegar más preguntas. Pati nos va a hacer favor de contestarlas. Y también ahí pueden checar las fechas y horarios de retransmisión de esta misma conferencia. La próxima videoconferencia se llevará a cabo el lunes 6 de septiembre, recuerden que es cada 15 días, a la 1 de la tarde, y nos acompañará en esa ocasión el doctor Ricardo Cantoral, quien nos hablará sobre enseñanza del cálculo. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Hasta luego.